Un golpe devastador a la autoconfianza de los rusos. En Italia enviaron al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, de forma pública. El periódico italiano Corriere della Sera puso en su lugar al propagandista Lavrov y se negó a publicar la entrevista del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia debido a afirmaciones controvertidas en sus palabras. Ahí declararon directamente: sí, le hicimos una entrevista a Sergei Lavrov, pero dijo tales tonterías tan descaradas que no la vamos a publicar. En el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa ya calificaron esto como una censura flagrante. Lo más gracioso es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia se queja de que, según ellos, ofrecieron al periódico una entrevista exclusiva con Lavrov para detener el aumento de noticias falsas sobre Rusia. Pero el periódico, después de escuchar tantas noticias falsas del propio Lavrov, se negó a publicar sus disparates. Pero en el periódico italiano le hicieron una propuesta muy interesante a Sergei Lavrov para que de todos modos publicaran esa entrevista. Pero por alguna razón Lavrov se asustó de esa propuesta y la rechazó. Te contaré sobre esa propuesta en este episodio. Y también te contaré que en esa entrevista Lavrov declaró que en toda Europa está resurgiendo y levantando la cabeza el nazismo. Eso ya lo escuchamos antes. Soy Alexei Pechi, discutamos el tema juntos, pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like y escriban cualquier comentario extenso bajo este episodio. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción de este video. Publicamos noticias de último momento apenas las recibimos. Si desean apoyar este canal de YouTube, pueden donar o suscribirse como patrocinadores usando los enlaces y datos proporcionados. En la descripción de este video, ahí dice apoyar al canal Alexei Pechi, elijan el formato que les sea más conveniente. Les agradezco su apoyo. Hoy los italianos literalmente mandaron a Sergei Lavrov al diablo. El periódico italiano Corriere della Sera se negó a publicar la entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, debido a afirmaciones controvertidas. Entonces los rusos comenzaron a quejarse. ¿Qué clase de censura es esta? Hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia se quejó de que ofrecieron al periódico una entrevista exclusiva con Lavrov para detener, cito, el creciente flujo de noticias falsas sobre Rusia en los medios italianos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia informó que la redacción del medio aceptó y envió preguntas respondidas detalladamente por el ministro ruso, pero el periódico no publicó la entrevista. Y a continuación citaré al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Nos explicaron que las palabras de Lavrov contienen muchas afirmaciones controvertidas que requieren verificación de hechos o aclaraciones adicionales, cuya publicación llevaría a exceder volúmenes razonables. Aclaro. Ningún medio está obligado a publicar una entrevista si la considera manipuladora o dañina. De acuerdo con los estándares del periodismo, si el entrevistador ve manipulaciones evidentes, propaganda o hechos distorsionados, está obligado a hacer una nota al pie. Y bajo cada cita manipuladora de Lavrov se debe explicar exactamente en qué está manipulando o mintiendo el entrevistado. En el periódico italiano le dicen al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia: habrá tantas notas al pie con explicaciones que superarán lo dicho por Lavrov, así que no tiene caso publicar ese texto. Bueno, en otras palabras, Lavrov miente tanto que no tiene sentido mostrar esto al lector, porque habría que explicar cada palabra y demostrar que es una mentira. Luego, los rusos no se rinden, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa sugiere publicar una versión corta de la entrevista en el periódico y la completa en el sitio web. Y aquí los rusos querían como que hacer trampa. En el periódico impreso publican solo las respuestas de Lavrov y las explicaciones solo en el sitio web. La idea era que los italianos leyeran a Lavrov en el periódico impreso y no buscaran aclaraciones en el sitio web. El Corriere della Sera rechazó la propuesta y afirmó que no necesitaban la entrevista. Escuchen lo que los rusos gritaron en respuesta. Declaración oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Cita, esto es una clara censura. ¿Consideramos que en los medios italianos? Consideramos que esto es una censura flagrante. Consideramos que los italianos tienen el derecho, según el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a acceder a la información. Entonces, ¿se imagina son rusos? Quiero enfatizar, los rusos recordaron los derechos humanos. Bueno, eso es gracioso. Los rusos recordaron la censura. Eso es aún más gracioso. Pero los italianos lo hicieron bien. Aquí no se quedaron callados y la redacción del periódico Corriere della Sera publicó un artículo explicando todo este incidente.
Según el periódico, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia afirma que Lavrov respondió exhaustivamente a todas las preguntas de Carrera Dallásera. Pero la redacción asegura que no es así, y en lugar de respuestas exhaustivas, Lavrov pronunciaba propaganda rusa, que en realidad no corresponde a las acciones. A continuación citaré el periódico, lo que puede considerarse su posición oficial. Cita: la redacción de Carrera Dallásera respondió de inmediato a la acusación con una declaración. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia respondió a las preguntas enviadas por Carrera Dallásera con un texto extenso, lleno de acusaciones y propaganda. Cuando pedimos una entrevista completa con interrogatorio cruzado, verificación de hechos y cuestionamiento de puntos que, en nuestra opinión, requerían más investigación. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia nos lo negó categóricamente. Evidentemente tenía la intención de aplicar al periódico italiano los mismos criterios que a un país como Rusia, donde la libertad de información ha sido abolida desde hace mucho tiempo. Si el ministro Lavrov desea conceder una entrevista conforme a los principios del periodismo libre e independiente, siempre estaremos a su disposición. Fin de la cita. Sí, simplemente una posición excelente. Fue una respuesta maravillosa de verdaderos periodistas. Simplemente dejaron en evidencia a los rusos en su mentira y declararon: escuchen, si Sergei Lavrov quiere ser confrontado con argumentos por sus mentiras, que acepte una entrevista normal donde deba responder por cada declaración falsa. Dicen: publicaremos la entrevista, pero deberá responder de verdad. Cuando presentaron esa posición a los rusos, Sergei Lavrov se negó por alguna razón. Y los rusos dicen: ¿cómo es que no lo publicaron? Y los periodistas responden: sí, claro, sin problema, haremos la entrevista, pero tendrá que responder por las mentiras. ¿Pero qué pudo haber dicho Sergei Lavrov para que los italianos decidieran no publicarlo? Y aquí no hay que buscar mucho. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia publicó en su web las respuestas de Sergei Lavrov al periódico italiano. No citaré todo. Si les interesa, consulten el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Solo citaré una frase de Sergei Lavrov. Afirma que según los rusos enloquecidos, el nazismo supuestamente ha resurgido no solo en Ucrania, sino en toda Europa. Y por eso los rusos están listos para luchar contra el nazismo, igual que en la Segunda Guerra Mundial. Hasta la victoria total, Lavrov la verdad está fuera de sí, creo que ya perdió la cabeza. Les comparto una cita de Lavrov. Esto es lo que los rusos esperaban que los italianos publicaran en su periódico. Cita de Lavrov. Estamos logrando y lograremos que Ucrania regrese a los orígenes sanos y estables de su condición de Estado. Esto implica rechazar la sumisión de su territorio para el uso militar por parte de la OTAN, así como de la Unión Europea, que rápidamente se está convirtiendo en un bloque militar no menos agresivo. La eliminación de la ideología nazi prohibida en Nuremberg y la devolución de todos los derechos a los rusos, húngaros y todas las demás minorías nacionales. Es revelador que las élites de Bruselas, al integrar al régimen de Kiev a la Unión Europea, callen sobre la clara discriminación que ejerce contra los pueblos no autóctonos. Así de asombroso es como Kiev define a los rusos que han vivido en Ucrania durante siglos, y al mismo tiempo presentan a la Junta de Zelensky como defensora de los valores europeos. Esto es una confirmación más de que el nazismo está resurgiendo en Europa. Esto invita a reflexionar, sobre todo porque en la Organización de las Naciones Unidas, Alemania, Italia y Japón han estado votando últimamente contra la resolución anual de la Asamblea General sobre la inadmisibilidad de glorificar el nazismo. Occidente admite librar una guerra proxy contra Rusia usando a los ucranianos, que continuará incluso tras la crisis actual. No es la primera vez que detenemos a agresores fascistas y nazis. Así ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y así será ahora. Sí, amigos, este disparate de Lavrov fue lo que el periódico italiano no publicó. Saquen sus conclusiones. Aquí dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y conclusiones en los comentarios, suscríbanse, activen la campanita y den like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego.